Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Media hora dedicada exclusivamente a la información de la economía a través de la pantalla de su canal de noticias. En una semana en que ha habido mucha información de la economía, hubo reunión de política monetaria, hubo también informe de política monetaria, el famoso IPOM del Banco Central, con conclusiones importantes en materia de crecimiento, de inflación, de inversión. De todo ello conversamos en terreno en el Banco Central con el vicepresidente del Instituto Emisor, Pablo García. Pasemos a revisar la entrevista. Vicepresidente Pablo García, antes que todo, muchas gracias por recibir a Canal 24 Horas aquí en el mismísimo Banco Central. Muchas gracias. De nada, pues un placer, bienvenidos. A ver, lo primero, ¿por qué el banco decide en el IPOM bajar el techo de alguna forma de crecimiento, de proyección de crecimiento de este año? ¿Qué señal se está mandando? Mira, yo creo que respecto a proyecciones de crecimiento no hay una señal específica. Simplemente las noticias que hemos ido recibiendo y el hecho de que pasa el tiempo nos llevan a que tengamos hoy día un rango un poquito más estrecho. Y parece lo más razonable, de acuerdo a nuestros antecedentes, es que una proyección entre 0 y menos 0,5 es lo que parece más razonable para este año. ¿Qué tipos de noticias son las que van acotando quizás ese margen de crecimiento? Yo te diría que la principal noticia, para ponerlo en términos como constructivo y positivo, es que no hemos tenido sorpresas negativas que nos hagan pensar que la economía está sufriendo más de lo que nosotros teníamos contemplado para traer la inflación de vuelta a la meta. Eso es una buena noticia porque la política monetaria restrictiva, que venimos implementando hace un tiempo, tiene sus costos. Es un costo asociado a tener que bajar la inflación. Pero lo que uno siempre se preocupa es que el efecto que esto está teniendo en la actividad real, en el empleo, ¿cierto?, en el crédito, no sea excesivo. Y parece que por ahora está la economía evolucionando de forma acorde con lo que planeamos y con lo necesario para que la inflación vuelva a la meta. Ustedes ponen como una de las preocupaciones lo que está sucediendo con China. China es el principal socio comercial de Chile. ¿Cuáles son las preocupaciones y cómo eso puede afectar a nuestro país? Mira, yo creo que en el caso de China hay como un par de cosas interesantes. El primero es que la economía china salió muy rápido de los confinamientos del COVID a principios de año. Pero al poco andar, uno empezó a notar, y se observan las cifras, que la economía china se empezó a desacelerar. Y empezó a desacelerarse y también la inflación en China empezó a bajar. Por otro lado, debido a la historia de los últimos años, uno puede pensar que hay cierta reticencia de las autoridades chinas para lanzar paquetes de estímulo muy grandes, porque ya el endeudamiento de las empresas es grande, el endeudamiento del gobierno también es relativamente grande, y eso ha llevado a que quizás quieran tener un poquito más de prudencia en términos de sobreestimular la economía. Entonces, los riesgos que hoy día se plantean es que debido a una economía china que está desacelerándose, eso puede pegarle a los precios de los commodities. Como el cobre. Adicionalmente, hay dimensiones de estabilidad financiera. Lo que ocurrió en China también durante los últimos años es que hubo un desarrollo muy, muy significativo del sector inmobiliario. Y eso está de cierta forma de a poco digiriéndose porque no han podido, ¿cierto?, resolver algunos problemas financieros con empresas grandes que están teniendo algunos problemas. Entonces también cómo eso impacta eventualmente en la economía es algo que hay que seguir mirando con cuidado. ¿Es la principal preocupación que tienen ustedes respecto al escenario actual? Yo te diría que las principales preocupaciones están por el lado del escenario internacional. Ya. De ahí hay varias. Una es lo que pasa en China. Otra es qué pasa también con la política monetaria de Estados Unidos. Efectivamente, Estados Unidos ha tenido una estrategia para controlar la inflación. Las tasas de interés han subido de manera bastante agresiva. Y hay ciertas dudas de si es necesario seguir, si se van a mantener en niveles altos por un tiempo prolongado, cuánto eso le va a pegar a la economía norteamericana, ¿cierto? Cuán rápido la inflación va a seguir cayendo. Entonces, hay una cantidad de incertidumbres todavía vinculadas al ritmo de ajuste de la economía norteamericana que están sobre la mesa y que son parte de estos riesgos que nosotros miramos más adelante. Volviendo al plano local, ¿ustedes ven o mejoran las cifras de proyecciones de inversión, que es un elemento bien importante? ¿Cuáles son las razones para esa mejor proyección y también la caída en el consumo, que no es menor? Lo curioso acá es que si uno mira un ciclo económico normal en Chile o en muchas otras economías, lo que típicamente ocurre es cuando la economía se desacelera, lo que más se desacelera en ese ciclo es la inversión y menos el consumo. Hoy día estamos viendo algo al revés. Ahora, ¿por qué eso es al revés? Porque la razón por la cual la economía chilena se desajustó fue por un boom en el consumo muy significativo durante el 2021 y el 2022. Entonces, es el consumo el componente de la demanda que más necesitaba ajustarse a la baja y por eso tenemos este ajuste de caídas, ¿no es cierto?, durante el 2023, que es relativamente significativo.
Por el lado de la inversión, yo lo pondría asociado un poquito a lo primero que te dije. Es una noticia positiva, de cierta forma, que la inversión no se vea tan resentida, sino que más bien se haya mantenido más bien estable y que las cifras hayan sorprendido, de hecho, más bien al alza. Hay datos del catastro que también son relativamente positivos, ¿no es cierto? Y eso demuestra que, por el lado de la inversión, no era necesario hacer un ajuste muy grande desde el punto de vista macroeconómico, pero que las perspectivas hacia adelante son de una trayectoria relativamente estable, parecida a la que teníamos con anterioridad. Vicepresidente, ¿en qué momento está nuestra economía hoy día? Porque claro, uno escucha economistas que te dicen, o hace rato que venían conjugando el concepto de la recesión. Uno escucha al ministro de Hacienda y dice, no, estamos en un periodo de recuperación. De acuerdo al Banco Central, lo que conversan ustedes en el Consejo, ¿en qué pie está hoy día la economía chilena? Yo creo que el punto de vista macro de demanda, producción, está en una situación donde el grueso del acomodo, de la reducción de los excesos que se vivieron en el pasado se ha logrado. ¿Ya? Es decir, no es evidente que la economía chilena tenga que seguirse contrayendo. De hecho, nuestras proyecciones hacia adelante son que la economía chilena no se sigue contrayendo, sino que se mantiene relativamente estable y tiende más bien a crecer hacia cifras más cercanas al tendencial y al potencial hacia el próximo año y al 2025. Entonces, efectivamente, el proceso de, si tú quieres, contracción de los niveles excesivos de actividad y demanda que vimos el 2021 y el 2022 está en buena manera ya realizado. O sea, ¿lo peor ya pasó, entre comillas? Bueno, no sé si lo peor, pero de este escenario, de esta coyuntura. En términos de la magnitud de lo que se necesitaba hacer, apretar. Efectivamente eso ya se ha materializado. Incluso tú podrías ver que el hecho que uno vea que la inflación empieza a bajar y que nosotros mismos estamos bajando la política monetaria es reflejo de que el grado de restrictividad que se tenía que implementar ya no es tan alto, sino que de aquí en adelante podemos empezar a relajar la política monetaria. En el tema de inflación, ustedes suben de 4,2 a 4,3 la proyección de inflación para el 2023. Claro, es poquito, pero es una señal. ¿Por qué entre comillas, parece que empeora el escenario inflacionario? Es poco, pero no es mejor que el pasado. Dadas las volatilidades que tienen estas variables, yo diría que es un escenario muy similar. Sí. Si uno quiere meterse un poquito más al detalle, creo que hay básicamente tres o cuatro cosas que son diferentes respecto a nuestra proyección anterior, que al final algunas de ellas se netean y nos lleva a esta cifra. Por ejemplo, la inflación subyacente ha tendido a caer algo más rápido de lo que nosotros pensábamos comparado con el IPOM anterior, de junio. Ese es un elemento que tiende más bien hacia la inflación a ser un poco más baja. Yeah. Por otra parte, hemos tenido una depreciación del peso, el dólar ha tendido a subir, eso tiende más bien a tener un poquito más de inflación, el precio de los combustibles, como vemos también el precio del petróleo ha tendido también a subir, y tenemos los efectos de corto plazo asociados con el impacto de los temporales sobre algunos precios volátiles. En la suma y la resta de todo esto, yo te diría que es una décima más. Ahora, no es una cifra mala en el sentido de que no descarrila nuestra visión de que la inflación está camino a reducirse y está camino hacia la meta, ¿no es cierto?, en el curso hacia el fin del próximo año y principio del 2025. ¿Usted avisó alguna amenaza inflacionaria? ¿Algún elemento que los haga de repente poner el foco aquí por una preocupación? ¿O definitivamente ya, en términos de inflación, esto debiese ya encarrilarse, como dice usted? Mira, si uno mira por ejemplo, los escenarios de sensibilidad que tenemos en el IPOM, que están en el corredor de tasa de interés, todos ellos apuntan hacia tasas más bajas, ¿cierto? Es decir, las fuerzas más subyacentes que determinan la inflación, las fuerzas más profundas, más estructurales, están todas encaminadas hacia que la inflación vaya bajando. ¿De dónde viene eso? Bueno, del esfuerzo que hemos hecho todos, ¿no es cierto?, en este país para que los excesos de gasto que yo mencioné recién se vayan ido normalizando. Entonces, ese es el elemento central. Esto puede ir más rápido, esto puede ir más lento, dependiendo, por ejemplo, de qué ocurre con el precio de los combustibles, qué ocurre con el precio de los alimentos a nivel mundial, qué pasa con el dólar, ¿no es cierto?, pero son fenómenos más de corto plazo. La tendencia en general es a que la inflación va camino a la meta. Eso, por supuesto, es un tema que hay que ir evaluando el ritmo al cual eso ocurre, ¿ya? Pero la senda de menor inflación hacia adelante creo que está bastante bien asentada y si uno mira las expectativas, por ejemplo, la expectativa de los analistas, la expectativa implícita en los precios de mercado, todas ellas indican inflaciones de vuelta a la meta de aquí a varios trimestres más. ¿La política monetaria ha tenido los resultados que ustedes esperaban? Sí, la política monetaria ha tenido el efecto esperado. Una política monetaria que comenzó a ser restrictiva con alzas el 2021, que culmina, ¿cierto?, hacia fines del 2022 con una tasa de 11,25, ¿cierto?, y que se mantiene por un tiempo para
justamente incidir en que la economía se normalice, que los excesos se vayan disipando y abrir el espacio para que justamente la inflación empiece a bajar. Justamente amarrado con ello, esta decisión de bajar la tasa 0,75, unánime, los 5 votos en concordancia, ¿qué señal también se envía a la economía con un 0,75? Incluso a mí me tocó conversar en su minuto con el mismo José Gregorio, le decía, debe ser mucho más duro, 1,5 la caída. ¿Por qué 0,75? ¿Qué señal se manda? Mira, nosotros en el mes de junio, en el IPOM de junio, teníamos un escenario donde prontamente iba a haber un inicio de baja de tasa, ¿cierto? Yeah. Incluso hubo una votación dividida en junio. En julio... 3-2. 3-2. Tú fuiste de los votos disidentes. Exactamente, sí, fui de los votos disidentes en bajar 50. En julio llegamos al convencimiento de que el momento había llegado y bajan 100 puntos base. Y la comunicación que nosotros realizamos en ese minuto es que, como la política monetaria opera a través de las expectativas de lo que va a pasar en el futuro, que era pertinente dar algún grado de dirección. ¿Y qué grado de dirección dimos? Que una tasa en torno a 7,75 o 8 a fin de año era lo que hacía sentido, dado lo que nosotros estamos observando en la macro en el mes de julio. Construimos el IPOM, tenemos las proyecciones y lo que tenemos en este IPOM que presentamos es que nos confirma un poquito ese diagnóstico. Entonces, una tasa entre 7,75 y 8 hacia fin de año, que es lo que nosotros creemos que es adecuado para conducir esta macro, para que finalmente la inflación llegue a la meta, parece ser lo correcto y eso es consistente con, por ejemplo, una baja de 75 puntos base en la RPM recién pasada. O sea, a fin de año debemos tener una tasa en torno a 7,75, 8, más o menos. En la medida que el escenario que estamos delineando en el IPOM se vaya cumpliendo, ¿cierto? Eso es muy importante. Todo esto condicional a que la economía vaya de acuerdo a lo que uno pensaba. La señal que fue el último IMASEC, 1,8, para muchos fue sorpresivo y muchos decían, no, aquí quizás el Banco Central va a cambiar la política en cuanto a la política monetaria. ¿No fue suficiente? ¿No marca tendencia ese IMASEC? Yo creo que siempre las sorpresas, siempre los números que uno mira, hay que tratar de interpretar de dónde viene, ¿cierto? ¿Cuál fue la razón? Entonces, creo que ahí hay como dos cosas que uno puede señalar. Por un lado, hay algunos factores más bien de oferta. Lo señaló la presidenta en el Senado, ¿cierto? El hecho de que hayamos tenido estos temporales ha tenido varios costos. Claro. Pero también por el lado de la generación eléctrica ha generado mayor valor agregado. Generar electricidad con hidroelectricidad es más... Y eso repercute en los números de la economía. Genera más valor agregado que con otros tipos de fuentes, por ejemplo, las termoeléctricas. Entonces, eso pega en el IPOM, en el IMASEC de una magnitud, ¿no es cierto?, que no es tan grande, pero igual afecta. Después tenemos otros factores de oferta, como que la producción minera rebotó, ¿no es cierto? Entonces, creo que en términos de la tendencia, el segundo punto es más importante, que esta cifra de IMASEC, en cierta forma, sugiere que la economía nos está desacelerando más de lo necesario. No está afectándose más de lo necesario para conducir la inflación a la meta. Entonces, es coherente perfectamente con las proyecciones que tenemos en el IPOM. Hay componentes transitorios. Claro. No es que vaya a ser permanentemente así, sino que es coherente con la proyección entre 0 y menos 0,5 para este. Sí, los economistas también discuten mucho de en qué momento se llega al nivel de tasa neutra, más o menos cercano al 4%. ¿Ustedes ven un plazo más o menos para eso? Bueno, dentro del 2024, en el escenario base, con nuestro corredor de tasas, nosotros está en el IPOM, uno observa que hacia fines del 2024 estaríamos llegando a una tasa en torno a eso. Puede ser un poco antes, puede ser un poco después, eso depende del ritmo al cual la inflación se vaya devolviendo a la meta también. Pero en el fondo es un camino hacia pensar que en el curso del próximo año vamos a tener la economía ya derechamente normalizada, ¿cierto?, creciendo más bien a la tendencia, vamos a tener la inflación en la meta y por lo tanto, que duda cabe, la tasa de interés también es un nivel normal. Sí, vicepresidente, también es importante a quienes nos ven en la casa explicarles que, claro, estas tasas no influyen en todo tipo de créditos. Es importante también hacer un poco de recordar educación financiera en momentos en que, por ejemplo, las tasas hipotecarias siguen arriba, las tasas de consumo también están importantes, con un nivel importante, las comerciales. ¿Dónde influye más esta tasa, estas decisiones del Banco Central? ¿Dónde pegan más en el caso de las bajas? Bueno, creo que es verdad que no afectan directamente de forma inmediata, pero es una tasa que de cierta manera ordena la macroeconomía. Claro. O sea, esta es la tasa que referencial. De aquí en adelante, sobre esta tasa se estructura todo, si tú quieres, el sistema de créditos y captaciones del sistema financiero. Entonces, en mayor o menor medida afecta las condiciones de crédito
en plazos, digamos, diversos. Yo te diría que el efecto más inmediato generalmente es por el lado de los créditos más de corto plazo o las captaciones más de corto plazo. Mientras más corto el plazo, más rápido y más fuerte es la transmisión de esta tasa de interés a las condiciones que enfrentan las personas, por las captaciones que reciben por los depósitos a plazo o por los créditos comerciales que pagan las empresas o los créditos de consumo, ¿cierto?, que las personas también pueden contratar. A plazos más largos, por ejemplo, los créditos hipotecarios que tú mencionas, el efecto, es verdad, es bastante más suave. Claro. ¿Por qué? Porque toda esta trayectoria que tenemos de tasas, que va hacia la neutral, que tú dices como en torno a 4, hacia fines del próximo año y el 2025, eso ya está, como decimos los economistas, incorporado. Y eso ya está puesto son otras variables las que mueven quizás las tasas a los hipotecarios. Claro, pero para la parte hipotecaria, yo te diría que para la familia no solamente importa la tasa, porque mucha gente ya tiene el crédito contratado, claro, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que son generalmente dividendos en UF. Entonces, lo que más pega ahí la inflación. Es la inflación. Entonces, tener una política monetaria que logre bajar la inflación puede que no afecte la tasa de los créditos hipotecarios de las personas que ya tienen su crédito contratado, pero indudablemente la menor inflación va a alivianar el cargo, ¿cierto?, de tener la cantidad de pesos que tienes que pagar todos los meses por esos dividendos. Mirada económica. Mirada económica. Vicepresidente, ¿cuánto o cómo afecta las discusiones, todo lo que hemos hablado, crecimiento, inversión, inflación, cuánto afecta las discusiones que se están dando en paralelo en nuestro país? Más allá de lo que se llegue a definir. Pacto fiscal, reforma de pensiones, la discusión constitucional que no está fácil, esta incertidumbre, ¿cuánto pega en todo lo que estamos conversando? Creo que es importante tomar una perspectiva un poquito más amplia, ¿ya? Y el tipo de debate que estamos teniendo hoy día, claro, uno lee la prensa, ¿cierto? Y siempre es bien álgido. ¿El tipo o el tono? El tono, el tipo, todo lo... Porque el tono marca, está polarizado. Ponlo en su conjunto. Creo yo que comparado con lo que hemos pasado los últimos 2 o 3 años, indudablemente que el grado de incertidumbre o de volatilidad que se puede deducir en la economía chilena producto de esos fenómenos ha bajado muchísimo. Ya. Ha bajado muchísimo. Respecto a lo que era, por ejemplo, el 2020. Bueno, imagínate, el 2020, pandemia, los retiros, la discusión constitucional, ¿cierto? O sea... Esa presión ha bajado. Indudablemente que ha bajado. Ya. Creo que los indicadores de incertidumbre asociados a la política, que hay distintas fuentes, nosotros tenemos algunos, otras entidades tienen otros, si tú los miras, indudablemente han bajado. También se observa, por ejemplo, en las primas por riesgo para el país. Nuestro país, claro, estamos siendo menos riesgosos que hace 1 año y medio atrás. Pero la aversión al acuerdo, quizás en esa conversación política, pero marca algo cuando uno ve que es difícil que lleguen a acuerdo en pensiones, es difícil que se llegue a acuerdo en el mismo Consejo Constitucional. Mi impresión es que del punto de vista, si uno observa como lo que dice ser como el impacto más inmediato de estas cosas, que los mercados financieros no están siendo afectados por eso. Yeah. O sea, uno ve el comportamiento de los mercados financieros hoy día y claro, hay volatilidad, cierto movimiento, pero los componentes más como idiosincráticos locales, como le llamamos los economistas, los fenómenos más bien locales que inciden en esto, hoy día están en niveles muchísimo más acotados de lo que veíamos hace 1 año y medio. Pese a la posibilidad, por ejemplo, que quede abierto el escenario constitucional, por ejemplo, que no se apruebe lo que todavía está en cien esa discusión, eso en el impacto económico, más allá de cómo se discuta y el tono, que no se llegue a un acuerdo, que siga el tema abierto, ¿tiene un efecto en la economía? A ver, yo lo pondría en 2 formas. Uno, el efecto inmediato de esa incertidumbre. Hoy día, si uno ve las principales variables financieras que debiesen estar preocupados incorporando esto, uno no ve nada muy raro. Entonces, y uno ve el debate, ve las encuestas, o sea, no es algo que sea algo totalmente inesperado. Lo segundo, mi impresión del punto de vista más como institucional de nuestro país, es que es importante ir abriendo y cerrando los temas. ¿Ya? Eso creo que una democracia que funciona bien, que tiene instituciones... Pero se puede dar que quede abierto. Bueno, ahí se tendrá que ver que eso escapa un poco al Banco Central, sí, ¿cierto? Claro. Pero bueno, se verá en su minuto si es que ocurre un desenlace de ese tipo. Pero creo que en general lo que es importante es que se vayan acotando, cerrando los temas. Eso, hemos estado en eso los últimos 2 años. Creo que hoy día respecto a los últimos años, claramente estamos en una situación de bastante más
de una incertidumbre bastante menor a nivel de todas estas discusiones políticas, institucionales, ¿cierto? Constitucionales, es un grado de incertidumbre bastante más acotado, y eso se nota, se aprecia, y bueno, todavía quedan algunas cosas pendientes, indudablemente, como tú mencionas, y habrá que irlas resolviendo hacia adelante. Yo recuerdo haber conversado con usted antes de que, obviamente, el 4 de septiembre del año pasado, y uno de los temas era el Banco Central. Y ahí había cierto ruido acá, y era un tema que, pero en esta discusión uno ve que ya el tema del Banco Central ya no es tema, por lo menos. Uno dice, por lo menos lo que compete a usted. Mira, hablando del Banco Central y el rol o la participación que he tenido en todos estos debates, bueno, nosotros hemos sido muy respetuosos. ¿Usted ha ido a exponer? Hemos ido en todos los procesos, hemos sido muy respetuosos de seguir un canal institucional, ¿cierto? De comunicarnos con las distintas entidades de forma institucional, pero por lo menos mi opinión es que si tú miras nuestra Constitución actual, si tú miras lo que está en la Constitución que fue rechazada, ¿cierto? Y tú miras en lo que está discutiéndose hoy día en el borrador, hay diferencias, indudablemente hay diferencias, pero no son diferencias de una magnitud que yo podría calificar como gigantesca, claro, o que pudiesen amenazar nuestro rol como Banco Central Autónomo. Puesto de otra forma, mi lectura de todo el debate institucional es que en este país hay una gran conciencia de la importancia de tener un Banco Central Autónomo y que hay una gran conciencia del problema que es tener inflación. Y por lo tanto, tener un Banco Central Autónomo que tenga como mandato controlar la inflación es algo que como que no está... ¿Y esta crisis lo refuerza eso? ¿Esta crisis de la que venimos saliendo? Por supuesto. Yo creo que el hecho de que estemos en camino a que la inflación vuelva a la meta es habla, si tú quieres, de que hemos podido hacer nuestra pega. Pero hemos podido hacer nuestra pega porque tenemos un país que nos apoya en eso, ¿cierto? No se produce una contradicción entre lo que el Banco Central quiere hacer y los problemas que releva por nuestro mandato legal y la opinión de la sociedad respecto a si es importante o no que lo hagamos. Creo que está claro que la inflación es un problema, hay una gran conciencia de que es un problema y es importante que alguien esté a cargo de solucionarlo y ese alguien es un Banco Central Autónomo. Vicepresidente, por último, usted en enero termina sus 10 años. 22 de enero. 22 de enero, tiene los días marcados. No, pero ha sido una experiencia más allá de ser consejero, son más de 20 años aquí y definitivamente usted se va del banco. ¿Cómo ha sido este tránsito de más de 2 décadas y esos 10 como consejero? Porque ha pasado de todo. ¿Cómo ha sido esa experiencia vista ese Chile desde una institución señera, importante, fundamental como el Banco Central? Mira, yo llegué el 99, a mediados del 99 al Banco Central y me tocó... ¿En plena asiática? Claro, bueno, después, había pasado un tiempo, estábamos recuperándonos de eso, y me tocó participar en una iniciativa que en ese minuto era innovativa en Chile, que era adoptar un marco de meta de inflación como el que tenían países como Nueva Zelanda, como Australia, como Canadá, como Suecia, ¿cierto? Con los IPOM y las RPM que hoy día todo el mundo están normalizados, pero en esa época no. Claro, partimos con eso, me tocó participar en los equipos que comenzamos a construir eso. Y creo que es realmente satisfactorio de cierta manera darse cuenta que han pasado, claro, más de 20 años y nuestro marco de política ha funcionado. Ha funcionado tener IPOMs con proyecciones, ha funcionado tener reuniones de política monetaria, hemos tenido que subir la tasa, hemos tenido que bajar la tasa, hemos enfrentado crisis financieras internacionales, la pandemia, el estallido social, la crisis en Argentina, ¿cierto? El superciclo de los commodities. O sea, hemos enfrentado una seguidilla de shocks y de perturbaciones tremendamente grandes. Y lo notorio es que nuestra forma de hacer política monetaria, con un Banco Central Autónomo que está enfocado en cumplir una meta de inflación, ha funcionado bien. Y creo que el último experimento que se ha vivido, la última experiencia que se ha vivido con este tremendo desbarajuste macroeconómico que vivimos hace algunos años atrás, que se logre que la inflación vuelva a la meta, creo que demuestra que nuestro marco es muy robusto. Y que la autonomía es necesaria. Y que está validada por la sociedad. Vicepresidente, muchas gracias por este espacio con Mirada Económica en las 24 horas. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Media hora de información económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Nos vemos en una próxima edición de Mirada Económica. Mirada Económica